el puesto. Nos quieren nos quieren tomar el puesto, ¿no? Quieren afirmarse como principio ordenador y creador de la vida en sociedad. Entonces ahí, aunque no, que la lucha por la distribución de la tierra contra la concentración de la tierra y la acumulación de riqueza no necesita religión. La historia en Brasil y en otras partes ha mostrado que los pobres, los campesinos, siempre han desarrollado una mística de esta pelea, justamente para poder confrontar a la teología, a la pretensión totalizadora, naturalizadora de la propiedad y del patrimonio patriarcal que tienen las élites latinoamericanas. Y eso ya nos enseñó también Mariátegui. Está en el Evangelio, pero también está en las luchas sociales, que hay una mística. Los pueblos tienen que generar una otra mirada para expresar este deseo de reconciliación con el territorio, que está acaparado y atrapado por la mano pesada de esas élites. Entonces, es esta mística campesina que es fundamental en las luchas latinoamericanas por la tierra. Todas las luchas en Brasil tienen mucho de milenarismo religioso, porque la gente pobre tenía que enfrentarse con el imaginario de totalidad y de control que proyectaban las élites en relación a la tierra. Desde los malés, que fue una revolta de los africanos musulmanes en Bahía de Brasil, pasando por un montón de revoltas populares campesinas en Brasil, este papel de la mística que está en Perú, que está en Bolivia, que está en tantas partes, que está en México con los zapatistas, que no sea religioso, pero es este desarrollo, una creatividad desde los pueblos, desde abajo, que se expresa en una mística por la lucha de la tierra. Es un elemento fundamental, porque no basta describir la desigualdad. Está muy bien, es fundamental el papel de la crítica, a presentar la desigualdad. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y cómo vamos a socializar la información y producir desde la autocrítica y la creatividad un proceso de lucha, de democratización de la tierra, de reconciliación de pueblo y territorio, aunque sea en la ciudad? Esto va a ser vital para los procesos latinoamericanos. Acá en Brasil, para terminar, intentamos una vez una campaña por el, ¿cómo se dice? El módulo, por el límite de la propiedad. La pastoral de la tierra con los sindicatos, hicimos una proposición. No es posible que se pueda acaparar tierra, grupos extranjeros, como está muy bien en el libro, ¿no? Que se está pasando en Uruguay a las manos cada vez más extranjeras y grupos pequeños y pequeños. Entonces hicimos una campaña, ¿no? Sería la campaña pelo límite de la propiedad. En Brasil no puede haber una propiedad mayor que tanto, ¿no? Y esto no era lo más radical, porque iban a seguir habiendo grandes propiedades, pero de alguna manera solamente 2% de las grandes propiedades iban a ser impactadas, pero nos cayeron encima. La campaña no podía movernos, ¿no? Por el terror que tenía la teología de la propiedad privada en contra a esta campaña, ¿no? Y ahí sentimos la mano pesada, no solo de los terratenientes de la propiedad privada, pero el patrimonialismo, la manera como el Estado burgués apoya a estos terratenientes y el jurídico también, todo aparato jurídico también. Entonces, hoy en día en Brasil son los indígenas y sus rituales religiosos, el pueblo afro-brasileño quilombola,
y sus rituales religiosos. Las comunidades tradicionales pesqueras que viven en los bosques y sus religiones, dioses y diosas, que están liderando el proceso de discusión de la lucha por la tierra en Brasil. Sigue la lucha de la reforma agraria, pero ya nos demos cuenta que sin esta sin esta perspectiva de la mística que reorienta desde abajo la relación población, sociedad, tierra, esto no va. Y ahí viene un segundo punto. No hay indígenas en Uruguay. Y no hay una cuestión agraria en Uruguay. Y tal vez esto sea el desafío delante, ¿no? De nosotros, ¿no? La cuestión de la tierra. ¿Y cómo así no tiene indígena? Entonces, ¿de qué territorio estamos hablando? Estamos naturalizando y aceptando la mano pesada de la colonialidad, de la propiedad privada. Inventar a los indígenas no es necesario. Yo ya aprendí un poco de los charrúas, pero tal vez esta perspectiva latinoamericana de una mística de la tierra en contra de la teología de los extractivismos puede ser una conversación significativa, quién sabe. Muchas gracias. Buenísimo, Nancy, muchas gracias por tu reflexión. Y bueno, ahora le doy la palabra a Nicolás Iglesias Mills. Bueno, gracias. Voy a compartir pantalla, permiso. Bien. Espero que ahí se vea. Si no se ve, me avisan, por favor. Bueno, gracias primero por la invitación. Es un honor para mí estar con este panel. También agradezco el libro de Juan y los demás. Me gustó mucho, creo que hacía mucha falta acá en Uruguay esta perspectiva también. Quiero aportar yo desde mi investigación, desde mi experiencia también, desde todo lo que venimos trabajando también con el colectivo de la lógica del encuentro, un poquito a la cuestión del pobre y quién define quién es el pobre y cómo lo define, ¿no? Y digo pobre, sí, porque quizá a veces hemos creído haber eliminado esta palabra estigmatizante de nuestro lenguaje, pero seguimos teniendo una representación social en nuestras cabezas, ¿no? Cuanto más creemos eliminarlo, invisibilizar, más emerge la representación social. Cuanto menos experiencia tengamos, más emerge la representación social. ¿Quién es el pobre? Se puede tocar, se puede oler, se puede sentir. ¿Me puedo construir a mí mismo como pobre? ¿Y qué es la pobreza? ¿Quién entra dentro de esa categoría de pobreza? ¿Quién lo define? Si decimos que una naranja, por ejemplo, es de color anaranjado, es porque alguien o varias personas han dicho con el tiempo que tal color es denominado como anaranjado, ¿no? Esto es un consenso social, ¿no? Que, dicho ya de paso, deja por fuera a los daltónicos de este consenso social. Que si una mesa es una mesa cuando tiene 4 patas y sirve para apoyar cosas. Pero, ¿quién ha definido quién es el pobre y quién no? La pobreza no existe como existen las mesas o las naranjas. El pobre existe mientras sea definido por otro. Frente a este dilema ha habido dos posturas. La primera, no lo sé, no lo entiendo, intento no pensar en eso, como dijimos recién, ¿no? Trato de eliminar incluso la palabra pobre de mi cabeza, y al mismo tiempo la hiperseñalización.
del otro pobre, ¿no? Irónicamente, intentar borrar de mi lenguaje la existencia del pobre como tal genera esta misma hiperseñalización, como ya dijimos, ¿no? Si no tenemos experiencia, con un rostro concreto, emergen en mí lo que me han dicho sobre el pobre, ¿no? Todos sabemos sobre el pobre, ¿no? Diría Galeano, pero poco sabemos de aquellos que denominamos a los pobres como tales, ¿no? Desaparece el rostro del pobre en función a todo lo que señalamos como algo que está fuera de nosotros. Y no nos hacemos responsables del otro, ¿no? Pero volvamos un poco más para atrás. Hemos pasado por numerosas explicaciones sobre qué es y cómo se mide la pobreza, y hoy no voy a entrar en este eterno debate, sino que voy a aportar quizá una patita más. Por un lado tenemos la pobreza por ingresos, ¿no? Acá estamos viendo un ejemplo de cómo durante los últimos años esto no contempla la pandemia. Sé que es otro el contexto actual, ¿ah? Por otro lado están los elementos multifactoriales, la vivienda, la alimentación, la educación, las redes, que de alguna manera intentaron esto paliar una sensación agria que nos dejaba hablar de otros como números, ¿no? Simplemente como otros. Así entonces le sumamos la multifactorialidad, ¿no? Las oportunidades, el trabajo, la familia. Y a partir de esto vino también la discusión ontológica, ¿no? La pobreza relativa, la pobreza absoluta, desde dónde surgía ese ser que ocupaba el lugar de otro, y siempre otro distinto a mí, ¿no? ¿Y qué pasa con la desigualdad, ¿no? ¿Qué pinchan todo esto, ¿no? ¿Por qué podemos ver que antes de la pandemia, por supuesto, la pobreza bajaba y la desigualdad se estancaba, ¿no? Y acá entra otro factor en juego. La desigualdad emerge también como un elemento relacional y vincular, de unos que tienen el poder de señalar a otros como pobres. Cuando señalo a otro, no me estoy haciendo responsable del otro. Y esto genera lo que llamamos desigualdad vincular o la brecha relacional. Quisiera aclarar un poquito esto con un esquema, ¿no? Esto yo lo había... tenía una dinámica, pero imaginémonos que esto se movía en un principio, ahora no sé cómo hacerlo, pero discúlpenme. Tenemos entre una persona y otra ya una brecha económica y multidimensionalidad, ¿no? Y si además le sumamos que entre esta persona y la otra hay expectativas, hay ideas previas, deseos, ¿no? Se forma lo que llamamos la brecha relacional, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no es una persona, sino ya son varias personas que tienen estas mismas ideas previas, estas expectativas, estos deseos personales? Formamos lo que se llama el discurso de la pobreza, ¿no? Que de alguna manera el otro, el que denominamos como otro pobre, después de muchos años empieza a creerse el cuento. Y si además le sumamos otros factores y variables como el género, la raza, la orientación sexual, la clase, la pandemia, el desmantelamiento de políticas sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha llegado a esto, ¿no? Alcanza con el análisis de ingreso multifactorial de la pobreza, no sigue siendo un análisis externo y un señalamiento a aquellos que son pobres por aquellos que no lo son. Muchas veces sirve, ¿no? Cuando entendemos factores como el hambre, es necesario que lo entendamos así, pero también la pobreza es una expresión categórica que llama a otros que están afuera, a aquellos que son pobres. Y resulta la muestra propia, sí, para determinadas políticas sociales, para proyectos de ONGs, para representaciones sociales cotidianas que se han generado con el correr de los años en aquellos que no nos identificamos a nosotros mismos como pobres.
Relativa o absoluta, la pobreza siempre se sitúa en el otro. Cuando nos centramos en el otro fuera de mí, no lo estamos validando como parte de una sociedad. Quizá tenga que ver con esto de que no logramos que sean productivos, ¿no? Los pobres no son productivos, entonces son otros. El problema de la subjetivación, ¿sí? Del concepto de la pobreza transforma la pobreza del estar a una pobreza esencial del ser humano, justamente. Hemos analizado dos procesos, intentaré ir un poco más rápido porque yo veo que no me va a dar el tiempo, en nuestras investigaciones y en los talleres que hemos dado con la lógica del encuentro, hemos analizado dos procesos vinculares que se dan en relación con la pobreza. Cabe destacar que son dos procesos que se pueden dar en simultáneo, por las dudas. El primero, referido a lo que llamamos el afecto neoliberal. El afecto neoliberal, esto de satisfacción de mis propios deseos, es traer al otro pobre a mis propios deseos. El otro es lo que yo quiero que sea, en función a lo que a mí me sirve. Esto se da en políticas públicas o sociales, por supuesto, en proyectos de ONGs, como en lo personal y vincular del trabajador cotidiano, ¿no? Cualquiera sea nuestro lugar en la sociedad. ¿Cómo se da el afecto neoliberal? Bueno, a nivel personal y vincular, bueno, yo vengo a trabajar acá porque a mí me hace bien. Yo acá me olvido de mis problemas. Trabajo para matizar mi culpa. Doy monedas para que no me jodan. No miro, no hablo, trato de alejarme de mi responsabilidad. Mis padres hicieron todo con esfuerzo, yo me gano esto con mi propio trabajo, ¿no? A nivel de política pública, de proyectos de ONGs, casi inevitablemente a la hora de estructurar mi proyecto en un tiempo y en un recurso determinado, ¿no? Defino quién es el destinatario y el beneficiario de mi programa, ¿no? Determino una hora específica de atención, propongo procesos participativos bajo mis condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos elementos dentro del afecto neoliberal. El primero, la gobernabilidad, que responde también a cómo los individuos aceptan las referencias de grupo de poder, le hace cualquiera, de que sea aceptado como grupo de poder, en su forma de actuar diaria, es decir, en la forma que nos creemos el cuento que nos dicen que otros tenemos que ser. ¿Cómo se hace esto? Primero, bueno, a través del control. El control no responde solo a cómo manejamos los tiempos que denominamos como pobres en políticas sociales, que puede ser, y ya lo dijimos, sino también a la experimentación en la vida y en la historia de la persona, de la experimentación del control, ¿no? De aquel que se denomina a sí mismo como pobre. Siempre hay, eso es algo que descubrimos también, siempre hay un factor de control también a nivel vincular, pues en la familia, en la escuela, en el entorno. ¿Por qué no vas a las reuniones de las familias a una hora laboral? ¿Por qué no actuás o vestís como pobre? ¿Por qué no ocupás tu lugar de oprimido? ¿No? Segundo, la naturalización de la pobreza, ¿no? Y ayer tuvimos una conversación muy interesante sobre esta frase bíblica de los pobres siempre los tendrán con ustedes, ¿no? Que parece asumir esta naturalización de la pobreza, de siempre estarán, pero que queda claro también que es una crítica también a un tipo de pobreza específica. La desigualdad, la desigualdad es natural en el ser humano, ¿no? Siempre existirá, eso lo diría algún político de este país. Siempre va a existir porque las causas de la pobreza son intrínsecas al ser humano, que denominamos como pobre, porque jamás va a salir adelante. No vale la pena seguir luchando por eso, ¿no? Siempre van a ser pobres, siempre estarán, ¿no? Tercero, a través de la creación de recetas únicas de la superación de la pobreza, ¿no? Todas las políticas sociales, educativas, planes, proyectos de ONGs, incluso mis propias expectativas e imágenes sobre quién es el pobre, llevan adelante una forma en que el otro pobre tiene que salir de ese lugar en el que está. Y que en general nada tiene que ver conmigo. O si tiene que ver conmigo, tiene que ver
muchas veces porque estábamos bajo normas y marcos laborales válidos, dentro de un parámetro propio, ¿no? Que muchas veces distintas políticas o programas determinan independientemente. El ejemplo más claro, por ejemplo, es el vínculo y el nexo entre las políticas de primera infancia y de la salud, ¿no? Bueno, primero que vaya para allá, después que vaya para allá, después que vaya para allá, todo no la logra. O a veces después, por supuesto. El vínculo entre las políticas de primera infancia y salud, por supuesto, dependen, sí, de los nodos barriales, ¿no? Y de la voluntad de las personas que trabajan en el barrio. Esto ahora está en veremos. Por último, todo esto genera que el otro pobre se convierta en un objeto de consumo, ¿no? Yo lo traigo a mi vida, a mis deseos, mis expectativas y tiempo, ¿no? Y si la pobreza siempre está en el otro, no me hago responsable por el otro. ¿Cuál es la imagen que tenemos de por qué existe la pobreza? ¿Cuál es la imagen que tenemos del pobre? Y en la negación de la responsabilidad, ¿no? En el que yo no tengo nada que ver con el otro pobre. Está ahí la desigualdad del discurso, la brecha relacional, la desigualdad vincular. Porque hay algunos, por ejemplo ahora, que tenemos la posibilidad de hablar sobre pobreza. Y el privilegio también de desentendernos del otro, ¿no? En esto que hablábamos hoy del discurso de yo no tengo nada que ver con esto, yo vengo acá a trabajar y chao, ¿no? Bien, existen distintas imágenes de la pobreza. Yo hice un ejercicio, se los voy a mostrar, no voy a profundizar en esto ahora, pero sí hice un ejercicio de muchas entrevistas para el entendimiento de cuál es la representación social. Esto lo hice en Uruguay y en Chile, ¿no? Pero sí existen elementos estructurales, elementos personales, elementos de contexto. Es muy fácil también echarle la culpa o la responsabilidad al Estado, ¿no? Que en parte sí lo es, pero también hay elementos personales de que el pobre es mucho más fácil decir que tiene un problema de salud mental, por ejemplo. Pero bueno, antes de seguir, tenemos que decir sí que aún en contextos y en relaciones de totalización, ¿no? Como esto, bueno, no hablamos de esta palabra fealdad que puse ahí, pero tiene que ver con esta imagen, esta representación social del mal olor, del vestir mal, de que no tienen voluntad, de viviendas precarias, eso está muy presente, ¿sí? La delincuencia también. Pero sí hay que decir que hay contextos y relaciones de totalización del otro que donde el rostro del pobre irrumpe en mi vida como una resistencia, ¿no? Aunque no nos percatemos. El rostro del pobre, el rostro con nombre, ¿no? En contextos igual de recetas universales, con ojos y bocas, puede funcionar como una resistencia, ¿no? Ahí está el rostro como resistencia. La otra forma de vínculo con el otro pobre tiene que ver con la alteridad y el encuentro radical. La alteridad es la heterogeneidad radical del otro, cuando el otro no tiene que justificar su existencia. Me avisan por favor cómo voy de tiempo porque no estoy controlando mucho, pero ya casi termino. ¿Cómo generar procesos de alteridad en el vínculo con el otro que denominamos como pobre? Bueno, primero, las resistencias se encuentran siempre en la propia historia del individuo, ¿no? Los espacios de que el otro pueda narrarse a sí mismo son espacios sagrados para salirse de la totalización de la categoría, ¿no? Después, los actos de acción comunitaria exitosa, aún en contextos de recetas universales, pueden llegar a ser espacios que nos lleven a una percepción de igualdad, ¿no? En espacios donde existen, por ejemplo, políticas públicas o ONGs, ¿no? Donde existen estas recetas universales de superación de la pobreza, igual existen espacios de escucha de la historia del otro y de alteridad, ¿no? Acá yo fui viendo algunas
algunas frases, ya estoy terminando. Y por último, para no ser menos, también quisiera traer algo de teología, aunque yo no soy teólogo, perdónenme. Sí, se toma, desde las ciencias sociales se ha tomado un concepto que es fundamentalmente cristiano, que es el kenosis, que tiene que ver con el vaciamiento, con aquel que atraviesa a Cristo por la humanidad, ¿no? Y Dios en hacerse humano, ¿no? El vaciamiento cuando nos encontramos en una situación de desigualdad y desigualdad vincular. Los procesos de kenosis son muy difíciles porque implican una máxima expresión de encuentro, de trabajo comunitario, de la lógica del don, ¿no? Es en la gratuidad donde ocurre este fenómeno que también es político y ontológico, ¿no? Y que refiere a la entrega del otro aceptándome a mí mismo desde mi historia hacia el encuentro con el otro. Quizá esto tiene que ver con la responsabilidad y no con el yo que se aleja de esta responsabilidad hacia un individualismo o a la cosificación del otro como un objeto de consumo. Y por último tenemos que preguntarnos, que en un proceso de autoconocimiento profundo, cuáles han sido mis referencias de poder y cariño en mi historia para poder entender desde dónde yo me estoy parando para definir al otro, ¿no? Quizá debamos pensar en políticas, proyectos, vínculos más cualitativos, acompañando y sumando lo que ya ha venido haciendo desde hace muchos años, que ahora tristemente estamos viendo deshacerse un poco, pero sumar a eso que ya se venía dando, procesos cualitativos que nos permitan entrar nuestro discurso para llegar a un encuentro radical. Ya que estamos faltos de espacios barriales y nodos, los invito, ya que estoy, pueden escribir a los talleres de la lógica del encuentro que tratan justamente este tema. Voy a dejar de compartir pantalla, no sé si me pasé del tiempo. 5 minutos me había hecho, perdón. Valeria, no te vi, perdón. Pero creo que estuve bien de tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Y bueno, en esta misma línea y profundizando sobre esta reflexión, traigo algunas, para presentar a Juan, traigo algunas reflexiones que trae precisamente en el estudio sobre la pobreza, su estudio sobre la riqueza, la necesidad precisamente de identificar que el problema de la desigualdad no debe ser mirado exclusivamente desde abajo, como fundamentalmente se realiza, sino que también tiene que identificarse que, bueno, que bien no llama la atención, que la pobreza duele y molesta, un poco en las líneas que planteaba Nicolás, y todo lo que se genera en torno a esta construcción de la otredad, pero plantea la necesidad justamente de mirar la desigualdad también desde la riqueza, o desde arriba, porque también eso interpela e incomoda y eso es necesario, ¿no? Y un poco en palabras de Nancy, en sus estudios bíblicos y reflexiones sobre justicia social, equidad de género y migración, vemos que ninguna riqueza es inocente, ¿no? Así que bueno, Juan, te dejo la palabra y bueno, después seguimos para poder seguir conversando. Bueno, muchas gracias, Valeria, Nancy, Nico, y bueno, y a los organizadores, a las compañeras y los compañeros de Fe en la Resistencia. Bueno, también me parece que hay que hacer una mención al el día en que se está realizando este taller, justamente, esta conversación, que en el Uruguay estamos en el marco de un paro nacional, justamente contra el hambre y la desigualdad. Entonces, bueno, me parece que también encaja bastante bien justamente conversar estos temas en el marco de esa movilización general que además ha sido acompañada de una jornada de recolección de firmas en contra de la ley de urgente consideración, que es básicamente un instrumento para procesar un ajuste bastante fuerte sobre las condiciones de vida de los de abajo, ¿no? En particular. Yo me voy a detener básicamente en algunas cosas que surgen del libro, que es un trabajo en coautoría con otros autores, a los cuales voy a ir mencionando.
que es un libro que salió con el auspicio y que fue ideado por FUCBAN, que es una de las principales organizaciones del campo popular uruguayo, la Federación Uruguaya Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua, donde, bueno, digamos, la inquietud o lo que movilizó la hechura del libro fue básicamente, bueno, coloquemos el problema de la desigualdad, como decía Valeria, pero dejemos de mirar, o no dejemos de mirar, empecemos a mirar el vértice superior de la desigualdad, ¿no? ¿Quién se beneficia de esa desigualdad? ¿Dónde se acumula esa riqueza? ¿Dónde se acumula el ingreso? ¿Qué pasa con eso? Realmente sabemos bastante poco. Lo primero que hay que decir es que sobre la riqueza sabemos bastante poco, pero sabemos un poquito más que hace unos años, ¿sí? Entonces, bueno, empezar a compartir eso, empezar a ver eso, a ponerle números, a ponerle, a cuantificarlo, a cualificarlo también, a ver cómo son esos grupos que detentan y concentran la riqueza y qué lógica tienen para perpetuarse y para exponer sus intereses. Bueno, es parte de un conocimiento necesario para encarar un debate que tiene que ser un debate de amplios sectores de la sociedad, ¿no? Que tiene que ser parte del debate democrático, que es qué nivel de desigualdad estamos dispuestos a tolerar y asumir como sociedad, y cuáles son los costos de eso, ¿no? Bien, lo primero para entrar un poco ya en el tema es, cuando nosotros miramos el vértice superior de la distribución, ¿no? O sea, de la distribución del ingreso, observamos que si nos concentramos en el 1% de las personas que reciben mayores ingresos, ese 1% recibe una cantidad de ingresos equivalente a todo el 50% más pobre, ¿no? O sea que eso en el Uruguay quiere decir que 1,5 millones de personas, un poquito más, recibe lo mismo que 150.000. Perdón, 15.000 personas, más o menos, ¿no? Perdón, le estoy errando, hice los cálculos mal. Discúlpenme, reseteamos eso. El 1% más rico, que son en una población como el Uruguay, son 30.000 personas aproximadamente, recibe la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre, que en el Uruguay es aproximadamente 1,5 millones de personas, ¿no? Teniendo como base que en el Uruguay siempre somos 3 millones y eso no cambia. Disculpen que los haya mareado, la idea igual general es esa, ¿no? El 1% concentra lo mismo de ingreso que el 50% de la población. Eso, si lo llevamos a la riqueza, al patrimonio, a la tenencia de propiedad, eso está todavía peor distribuido, porque justamente parte de los ingresos de ese 50% más pobre no provienen de ingresos por propiedad, por renta, sino que provienen de ingresos por ser asalariados o por ser pensionistas, jubilados. Entonces la riqueza, ¿sí? La tenencia de patrimonio está todavía peor distribuida que el ingreso. Y cuando vamos a la fuente del ingreso, ¿sí? De dónde viene, de dónde provienen esos altos ingresos, vemos que a diferencia del 99% de la población, los ingresos del 1% provienen en su mayoría de renta de capital y renta de propiedad en general, ¿sí? Todos estos números que yo dije son de Mauricio de Rosa, que es un economista que justamente estudia estos temas mirando la distribución desde el 1%, y que tiene uno de los capítulos en el libro, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedamos cuando hacemos esa foto? Que para entender la desigualdad en el Uruguay, en cualquier país, pero en el Uruguay particularmente, donde está enfocado el libro, tenemos que entender cómo se distribuye y cómo se organiza la propiedad, ¿sí? O sea, la cuestión de las clases sociales sigue siendo importante para entender la desigualdad. Y para entender la concentración del ingreso, hay que entender la estructura de propiedad del país. Porque justamente los altos ingresos provienen de la propiedad del capital y la propiedad de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos sobre eso? Primero, sabemos que en el caso de la propiedad de la tierra, sabemos que está muy mal distribuida, ¿sí? En línea de lo que decía Nancy. Acá eso no es una excepción, no somos una excepción en Uruguay con respecto al resto de América Latina.
la propiedad de la tierra está mal distribuida. Para tener una idea, 40 empresas agropecuarias concentran lo mismo que 19.185 productores familiares, ¿sí? O sea, la misma cantidad de tierra. O sea, 19.000 explotaciones familiares concentran lo mismo que 40 empresas en el Uruguay. Sabemos que la renta de la tierra, el ingreso que se obtiene por la propiedad de la tierra, ¿sí? Que en algunos casos coincide con que el propietario es el que explota la tierra, pero en otros casos no. En otros casos, en el 37% de la superficie agropecuaria pertenece a propietarios que no explotan directamente la tierra, sino que la arriendan y que obtienen un ingreso por arrendar eso nada más, ¿sí? Bueno, pero sabemos que el monto total de la renta agraria equivale al 40% del PBI agropecuario, ¿sí? Eso es mucho más que toda la masa de remuneraciones del sector agropecuario, ¿sí? Muchísimo más. O sea que el 40% de la riqueza generada en el sector agropecuario, unos sectores principales a la hora de explicar, entre otras cosas, la canasta exportadora, la inserción internacional del Uruguay como país y demás, el 40% de ese ingreso es renta agraria, ¿sí? Es un ingreso que se lo apropian los dueños de la tierra, ¿sí? Y sabemos que la tierra está, o sea, porque ahí apropian los dueños chiquitos y los dueños grandes, pero claramente sabemos que la tierra además está muy mal distribuida en función de las cosas que dijimos anteriormente. ¿Qué sabemos del capital? Sabemos que está también muy mal distribuido. O sea, si nosotros agarramos las empresas no agropecuarias del Uruguay, son cerca de arriba de 150.000, ¿sí? Hay empresas chiquititas, microempresas, la mayoría son pequeñas y micro y pequeñas empresas, pero 150.000 empresas más o menos, solo 200 concentran el 25% de la producción del Uruguay. ¿Sí? O sea, el 25% de la producción del Uruguay recae en 200, está explicada por la actividad de 200 grandes empresas. ¿Qué hay ahí adentro? Ahí hay algunas grandes empresas estatales, ¿sí? ANCAP, UTE, Antel, entre otras. Y ahí después lo que tenemos es la mitad de esa cúpula empresarial extranjerizada, ¿sí? O sea que la extranjerización no es solo un fenómeno que se da en la tierra, en la propiedad de la tierra, sino que es un fenómeno que se da en el resto de la economía y que tiene una potencia muy, muy fuerte. En algunos sectores que son cardinales para el desarrollo, como por ejemplo la banca, ¿sí? O sea, en el Uruguay el 100% de la banca privada es extranjera, pertenece a capitales transnacionales. Y después tenemos una porción de esas grandes empresas que es de propiedad nacional. Esa gran extranjerización de la cúpula empresarial es un fenómeno que se ha dado con fuerza, se ha incrementado en los últimos 20 años, ¿sí? Producto de medidas de apertura del país y demás, producto de grandes tasas de crecimiento que alentaron mucho la incorporación de capitales extranjeros en algunos sectores claves, sobre todo el sector agroexportador, ¿sí? Pero es un fenómeno que tiene... por lo menos en los últimos 20 años se ha visto incrementado fuertemente, ¿no? Con un gran ingreso de inversión extranjera. ¿Qué sabemos del capital nacional? ¿Sí? ¿Qué sabemos de los uruguayos que son grandes capitalistas y detentan una parte importante de la economía? Primero, sabemos que las grandes empresas nacionales son empresas que son en su mayoría cerradas, o sea que no son empresas que cotizan en bolsa y que tienen miles de accionistas y que cada uno tiene un pedacito de las acciones de la empresa, no. Son empresas por lo general con un paquete accionarial bastante cerrado y bastante concentrado en un conjunto de propietarios que a su vez suelen estar emparentados familiarmente, ¿no? Cuando uno ve la nómina accionista de algunas grandes empresas, se encuentra con que, más allá de que las acciones pertenecen a distintas personas, esas personas están emparentadas entre sí, son padre, hijo, tío, sobrino, ¿sí? O sea que hay un control familiar de las grandes empresas. Y a su vez, los grandes capitales nacionales tienden a conformar grupos económicos, o sea que no es que controlan una sola empresa, sino que controlan varias. Eso tiene que ver con, digamos, un fenómeno que de larga data en el Uruguay y en varios países de la región, ¿sí? Y que
uno lo podría encontrar ya a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, la conformación de estos conglomerados de empresas y grupos económicos. Pero esto hace que todas las lecturas que nosotros tenemos sobre la concentración empresarial, de alguna manera están subestimadas, porque las estamos mirando, ponemos comunidad a la empresa y no el grupo económico. Y el grupo económico a veces tiene más de una empresa. Entonces, cada vez que establecemos medidas de concentración empresarial, tendemos a subestimarlos justamente por la existencia de este fenómeno. Estos grupos económicos tienden a integrar actividades, ¿no? Por ejemplo, a partir de un frigorífico desarrollan campos de cría y mejora genética y demás, tienen oficinas comerciales, ¿no? O sea, son distintas empresas que integran una misma cadena, o en el caso de buena parte de estos grupos, son empresas que operan en distintos sectores de la economía. Y que justamente operan en distintos sectores porque la lógica es diversificar riesgos. O sea, operar en sectores que no están relacionados entre sí, ¿sí? Pero la lógica de eso es justamente diversificar riesgos y hacer frente a los distintos vaivenes que pueda tener la economía. Estos grupos familiares, ¿sí? Justamente las grandes familias que están detrás de estos grupos tienden a socializar en espacios bastante cerrados, ¿sí? Tienden a mandar a sus hijos a determinadas instituciones educativas, tienden a practicar determinados deportes, a veranear en determinados lados, en fin. Entonces, tienden a formar círculos bastante cerrados y que son compartidos con otros miembros de lo que podría llamarse la élite económica, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, gerentes de determinadas empresas, de capital transnacional, de gerentes de capitales nacionales muy grandes también, miembros de staff de abogados, de estudios contables, en fin, ¿no? Entonces ahí se va conformando como un tejido, en torno a la gran propiedad se va conformando como un tejido de vinculaciones de cierto estrato social que a su vez tiende a formar como una idea y una mística, como decía Nancy, ¿no? Una mística específica que es la mística de la élite, ¿no? Uno podría decir, ¿no? Y que esa forma de ver, de entender el mundo, de ese ancho de banda por el cual se ve, se tratan de justificar, de ordenar determinados pensamientos, de explicar determinados fenómenos sociales, de organizar de alguna manera explicaciones coherentes a fenómenos como, bueno, ¿por qué nosotros somos los ricos y los demás son los pobres? ¿O por qué estamos donde estamos y los demás están donde están? Eso tiene respuestas de distintos lados, de respuestas del lado de la ciencia, tiene respuestas del lado filosófico, del lado teológico, supongo que también. Pero básicamente esta conjunción de intereses y esta formación de una especie de ideología de clase tiende a expandirse al conjunto de la sociedad, ¿sí? Entonces, nosotros tendemos muchas veces a repetir o dar por bueno y por legítimo un relato que no necesariamente nace de los sectores populares o de los sectores a los cuales pertenecemos por nuestro ingreso, por nuestra posición en la sociedad, sino que es un relato que surge justamente de los sectores dominantes. ¿Cómo se expande ese relato? Bueno, por muchas vías, ¿no? Por el control de los medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación son parte de estos grupos económicos que yo estaba hablando recién. Pero también estos grandes grupos y a su vez sus círculos de influencia más cercanos tienen una llegada mucho mayor, por ejemplo, a espacios como la política, ¿no? Llegada por tener línea directa, por golpear la puerta y decir, bueno, soy fulano, el capo de la industria textil, y vengo a discutir qué pasa con la ley textil. Sí, dale, fulano, vení, entrá, sentate, ¿no? Que no es lo mismo que si cae el obrero de la fábrica textil a discutir qué pasa con la industria textil. Le van a dar menos, seguramente le den menos bola que al gran empresario que domina una de las principales empresas del rubro, ¿no? Y a su vez porque están bastante sobrerepresentados incluso en los asientos de la política. Y esto, si bien en América Latina es un fenómeno donde los empresarios tienden a estar mucho más sobrerepresentados en la política de lo que están en Uruguay o en Argentina, que son los países que tienen menos representación empresarial, aún así, si uno ve la cantidad de empresarios en los sillones de la política, son muchos más de
de la porción que ocupa el empresariado como sector ocupacional en la sociedad, ¿no? O sea, si uno tendría que poner una cuota, asignar una cuota de participación de los empresarios en política en función del lugar que ocupan en el sistema de profesiones y el peso que tiene el sistema de profesiones y ocupaciones, debería ser mucho menor. ¿Sí? Sin embargo, eso está hablando de que hay un acceso mucho más fácil, un canal de comunicación mucho más fácil, una forma de entrada mucho más fácil a la política y por tanto a espacios de decisión que hacen al conjunto de la sociedad, mucho más fácil en este tipo de sectores. Por otro lado, digamos que estos sectores, este capitalismo familiar que tenemos en Uruguay se transforma también en un capitalismo dinástico, vía herencia, ¿no? O sea, la herencia posibilita la perpetuidad de determinadas grandes familias empresariales en el dominio de la economía. Eso quiere decir que no hay nuevos jugadores que ingresan a la élite económica. Sí, por supuesto, hay movilidad en ese sentido. Pero hay un conjunto de grandes propietarios y de grandes familias propietarias que tienden a estabilizarse, ¿sí? en la gran propiedad, en el control de las grandes propiedades. Y eso uno lo puede ver de manera cualitativa en la continuidad de algunos apellidos en el mundo empresarial uruguayo, desde estudios que hay empresariales de principio de siglo hasta nuestros días. Y lo puede ver cuando analiza cosas como la herencia, que en el libro está analizado un artículo de la economista Evelyn Lazarga, donde se analiza justamente cómo se distribuye la herencia en el Uruguay, y se llega a cosas bastante interesantes, ¿no? Primero, que casi el 85% de los negocios en el Uruguay los hereda el 1% de la población, ¿sí? O sea que cuando hablamos de herencia y herencia de la propiedad, estamos hablando de una herencia muy concentrada, ¿sí? Muy concentrada en un grupo de población muy pequeña. En segundo lugar, que casi el 30% de la riqueza en el Uruguay es heredada, y este dato está recontra subestimado porque, entre otras cosas, si yo heredé una casa, la vendí y me compré otra, y ahí me hacen la encuesta, esa otra casa me figura como riqueza nueva, no como heredada, a pesar de que yo la compré con la plata que hice vendiendo la que heredé. Entonces eso está recontra subestimado, pero aún así podemos decir que el 30% de la riqueza estaría siendo heredada, y por lo tanto eso marca una diferencia en los puntos de partida, claramente, ¿no? O sea, no es lo mismo nacer en un hogar heredero, ¿no? No es lo mismo que nacer en un hogar no heredero, ¿sí? Entonces, si el esfuerzo es, en definitiva, ¿no? Como está establecido como cuestión válida, que el esfuerzo es lo que tiene que decidir sobre en nuestro nivel de ingresos, ¿no? Si vos te esforzás, vas a tener un nivel de ingreso mayor que aquel que no se esfuerce y demás, y hay una especie de relato de mito meritocrático. Bueno, aún suponiendo que eso es así, y aún suponiendo que el mercado remunera de esa manera, los puntos de partida no son los mismos. Entonces, el que se esfuerza igual, no es lo mismo empezar una carrera en el metro 0 que empezar una carrera en el metro 500, ¿no? O sea, ahí vos podés tener esfuerzos iguales, pero claramente el que empieza en el metro 500 va a llegar primero al 1000 que el que empieza en el metro 0, por más que se esfuercen igual. Entonces, los puntos de partida ahí son fuertemente desiguales. Esta desigualdad que en el Uruguay, digamos, en el Uruguay tenemos como una especie de mito ahí bastante establecido, que es como esta idea de que todos somos clase media, ¿no? Y que no hay ricos, que hay riquitos. Eso tiene algo de verdad cuando uno lo mira en comparación con América Latina, cuando uno lo mira en comparación con el propio tamaño del país y la riqueza disponible y el ingreso disponible en el país, ya es bastante complicado de seguir sosteniendo. Pero digamos, esta idea de la desigualdad rompe un poco ese mito, ¿no? Y ese mito mesocrático que tenemos en Uruguay. Y poner estas cosas a discusión digamos, es parte fundamental de empezar ese debate, ¿no? De empezar ese debate de justamente qué desigualdad estamos dispuestos a admitir como sociedad. Estamos dispuestos a admitir que un conjunto de la población pase carencias cuando existe
determinados bienes que no se utilizan para administrar eso pero porque están concentrados en otro lado. Estamos dispuestos, ¿cuántas camionetas tiene que tener, cuántos autos de lujo tiene que tener alguien para poder invertir en la economía? ¿No? Porque en definitiva también es eso, ¿no? O sea, ¿cuánto de ingreso hay que sacrificar para que existan ricos que muevan la economía? Bueno, ese tipo de cosas, esperemos nosotros con el libro, que empiecen a ser objeto de discusión, ¿sí? Romper un poco este cerco en torno a los sectores de la gran propiedad, ¿sí? Y plantear, abrir un poco el debate, un debate democrático que tenemos que darnos como sociedad en torno a la riqueza concentrada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Hay varias preguntas, pero para introducir esas preguntas, yo voy a hacer un breve comentario que está vinculado a esto que se ha venido conversando y que de alguna manera va a ir hilvanando diferentes desafíos. Y en esta idea que traía Nancy sobre la reconciliación entre tierra y territorio, yo agrego cuerpo, podemos identificar también cómo existe la manera de mirar esta perspectiva de justicia social desde la Carta de los Derechos Humanos, pero desde una mirada también contrahegemónica de la propia idea de derechos humanos que se ha ido construyendo. Y en ese sentido vemos que en la medida en la que logren identificarse estos factores estructurales de la desigualdad en clave de derechos humanos, también podemos ver cómo han sido y cómo se han desarrollado las reivindicaciones desde el campo popular y se vienen desarrollando hasta ahora justamente tratando de poder identificar y desnaturalizar esas familiaridades admitidas, como puede ser el concepto de propiedad privada, como puede ser esta idea de lo que construye la ciudadanía censitaria, ¿no? La persona nacional, heterosexual, blanca, propietaria, y que nos va marcando y nos va matrizando, y que de alguna manera, en contraposición a esto, justamente quienes reivindicamos las luchas sociales desde esta perspectiva, evidentemente problematizamos constantemente esa mirada y por lo tanto traigo algunas palabras sobre el tema de Carlos Esquiar, precisamente hablando de esta emergencia del otro, ¿no? Habla del otro colonial, es un cuerpo sin cuerpo, una voz que habla sin voz, que dice sin decir, que ha sido masacrado y que se lo sigue haciendo culpable de su propia masacre. Una representación que gira en torno a un yo completo, natural, concéntrico, omnisciente, diseminado, todopoderoso. Y en ese sentido creo que vale la pena identificar en estas reflexiones que se han venido hablando algo que ha matrizado esta desigualdad estructural, esta mirada del Uruguay blanco y europeo, que en la misma línea que dijo hace poco el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que los argentinos vinieron de los barcos, mientras que los mexicanos vinieron de los indios y los de Brasil de la selva. En ese caso también es necesario poder identificar cómo en esta desigualdad estructural también se cruza ese racismo estructural que atraviesa el Uruguay, que las migraciones son una oportunidad también para reconciliarse con su pasado y con su identidad, más que nada, más que pasado presente, su identidad indígena y su identidad afro. Y en ese sentido ya introduzco algunos comentarios, justo Martín Delgado traía a colación que justamente la negación de la existencia de indígenas en Uruguay, dice, la desigualdad social con la población descendiente de indígenas en Uruguay. Los sectores populares de Montevideo tienen rostro indígena, no de inmigrante europeo. ¿Por qué estas reflexiones no son tomadas en cuenta a la hora de hablar sobre desigualdad en Uruguay? ¿Por qué no se habla de la colonialidad en el Uruguay? ¿Y qué relación hay entre el poder agrario oligárquico y el no reconocimiento indígena? Ya que tantos gobiernos progresistas como de derecha se han negado a la ratificación del convenio 169 de la OIT, y su principal argumento es el tema de los derechos territoriales indígenas. Esto, dice, esas preguntas me vienen a la mente por la intervención de Nancy. Después, también Martín pregunta
sobre el tema del poder de los capitales transnacionales, cómo pensamos en el desarrollo del país, si basaron en la extranjerización del país. Y por otro lado, para Juan, pregunta si sería correcto hablar de oligarquía. El país sigue estando manejando como en la época de Rivera, pregunta. Para Nancy, preguntan cómo es posible construir una mística o una narrativa de liberación y de justicia social que no sea una exaltación de la pobreza ni una veneración del éxito económico. Hago estas preguntas porque estaban en el chat y está bueno para que también quienes nos están viendo en Facebook las vean, las escuchen. Y bueno, y también tenemos la mano levantada de Lorelei. Quizá, si les parece bien, los panelistas podemos escuchar a Lorelei y hacemos después una ronda de respuestas por parte de ustedes para poder generar esa dinámica de una manera más fluida. Así que, Lorelei, si estás ahí. Está permitida, solo tienes que liberar tu micrófono. Quizás se le quedó levantada la mano de antes. Podemos capaz ir a las preguntas y nos avisa, levanta la mano cuando... Bien, perfecto. Y ahí agrego, antes de darle las palabras, algo que obviamente quienes militamos en espacios donde muchas veces todo lo que tiene que ver con lo religioso viene de la mano del conservadurismo más rancio, y los espacios de los feminismos y de las reivindicaciones justamente cuestionan eso. Quería leer un pequeño párrafo de Boaventura de Sousa, de su libro Si Dios fuese un activista de los derechos humanos, y dejar abierto también, sobre todo a Nancy, como este desafío enorme que tenemos quienes militamos en distintos espacios, que no practicamos ninguna religión, pero que creemos que estos espacios de articulación y escucha y encuentro es necesario, la acumulación política en quienes estamos convencidos que otro mundo es posible, un mundo más justo, y por lo tanto es necesario tratar de afinar eso. Y en ese sentido, Boaventura dice: si Dios fuese un activista de los derechos humanos, es evidentemente una proposición metafórica a la que solamente puede responderse metafóricamente. Según esto, si Dios fuese un activista de los derechos humanos, él o ella andarían definitivamente en busca de una concepción contrahegemónica de los derechos humanos y de una práctica coherente con la misma. Al hacerlo, antes o después, entre Dios, se enfrentaría al Dios invocado por los opresores y no encontraría ninguna afinidad con este o con esta. Dicho de otro modo, él o ella llegarían a la conclusión de que el Dios de los subalternos no puede dejar de ser un Dios subalterno. Bueno, dejo esta provocación y le doy la palabra a los panelistas para estas formulaciones que hicieron ahora en este ratito, quienes estaban acompañándonos. No sé quién quiere arrancar, capaz por el orden de presentación, Nancy. Entonces, gracias. Sí, yo pensaría de manera bastante seria en relación a eso, ¿no? Es decir, las religiones de los pueblos subalternos en Latinoamérica han sido espacios de resistencia, ¿no? Por ejemplo, el candomblé en Brasil. Es así que el pueblo negro sigue hablando su Yoruba, una lengua de África, ¿no? Aunque no hay ningún proceso formal de socialización. Y de la misma manera, la religión, el toré de los pueblos indígenas en Brasil, que están ahora en Brasilia, peleándose con el gobierno fascista de Bolsonaro
por las tierras indígenas, ¿no? Entonces, hay una relación bastante fuerte en toda Latinoamérica. No estoy hablando de cristianismo necesariamente, o tal vez no estoy de ninguna manera, ¿no? Pero hay una vinculación, todo el proceso de colonización, de opresión que sufrimos en Latinoamérica, ¿no? Que si erigieran otras divindades como el capital mismo, la propiedad, la autoridad, la policía, estos dioses que están gobernando, ¿no? En contra de eso viene la mística de los subalternos, ¿no? Pero puede ser que sea, hay que tener una fe, hay que creer que es posible cambiar, que sea creer en la humanidad, creer en la historia, en el materialismo histórico, no sé, pero hay que un otro mundo es posible organizar la vida, la sociedad en el territorio de una otra manera. Y este horizonte, que es utópico, es también un horizonte organizativo importante en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, es una narrativa de liberación que no idealiza la pobreza, no sé quién preguntó, de ninguna manera, sino que es muy pragmática. La naturaleza no soporta un nivel de consumo como tienen las élites en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Esto no es idealización de la pobreza, esto es ser pragmático. Hay una crisis climática, hay una crisis alimentaria, hay una crisis del sistema financiero y todo eso nos está cayendo con una crisis sanitaria. Entonces, hay límites y estos límites tienen que ser conocidos, ¿no? Pero tal vez en las culturas ancestrales, en las sabidurías de las comunidades de periferia, hay que buscar ahí otras lógicas, otra ética, otras ecologías, otras místicas, otras relaciones de relación con el cuerpo del mundo y el cuerpo social, ¿no? Entonces, de ninguna manera es una idealización de la pobreza, sino que es la búsqueda pragmática, bella, creativa, estética, ética, de estos materiales para reencantar a la gente. Hay que reencantar a la gente, que sí es posible. Yo hago eso desde el Evangelio de Jesús y un montón de otros materiales. Y estoy de acuerdo con Valeria que podemos crear estas conexiones y estos acúmulos en la lucha popular con estos distintos materiales de un Dios subalterno o de lo que es sagrado para nosotros, de lo que no abrimos mano porque queremos la igualdad, queremos la fraternidad, la sororidad, ¿no? Entonces, si Dios fuera un activista de derechos humanos, sí, habría que enfrentar a los dioses de los opresores. Y al final no iba a querer ser Dios. No hace falta. No hace falta. Muchas gracias, Nancy. Bueno, le doy la palabra a Nico, si tenés algo que comentar. Sí, sé que las preguntas no son directamente para mí, pero quisiera comentar algo de lo que dijo Martín hoy en el chat. Creo que alguna vez yo creo que se lo dije a Martín y le dije, a mí en la escuela, a mí me dijeron que los chacoas estaban todos muertos, ¿no? Como en esto de, yo como clase hegemónica y privilegiada, digamos, tuve el poder de definir un discurso donde el otro no existe, ¿no? Un poco similar a lo que pasó con la pobreza. Hay un autor que es Pierre Nora que habla muy claramente en Alemania, dice, cuando no se habla del genocidio judío, emerge la memoria, ¿no? Cuando no hay monumentos e historia,
emergen las imágenes, ¿no? Yo creo que en Uruguay la noción del indígena como el otro distinto a nosotros que somos europeos, en parte es responsabilidad de aquellos sistemas educativos que intentan mantener el status quo haciendo desaparecer al otro. Lo mismo que pasa con lo que hablábamos de la pobreza. Lo dejo por ahí y le doy la palabra a Juan. Bien, bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. No sé si tengo una respuesta muy acabada, pero voy a tratar de acercar por lo menos algunos elementos. Primero, yo creo que a veces nosotros, cuando hablamos de extranjerización en Uruguay, como que nos alarmamos así horriblemente de la extranjerización de la tierra, que está bien alarmarse, me parece eso. No caemos en cuenta que hay otros sectores mucho más extranjerizados y mucho más concentrados, y que pesan mucho más en la producción que la tierra, aunque no lo podamos creer. Por ejemplo, la industria manufacturera uruguaya, que no es un sector de punta ni mucho menos, tiene una participación más grande en el PBI que el sector agropecuario. Aunque no lo podamos creer, aunque a ustedes les parece que yo estoy diciendo una barbaridad, pero es así. ¿Qué pasa? Que el sector agropecuario es importantísimo para explicar la matriz exportadora y por lo tanto la inserción mundial del Uruguay, y explica a su vez un montón de encadenamientos que vienen después. Sí, todo eso es cierto, pero digamos que a veces de la izquierda en general tenemos como una fijación con el tema, con la cuestión de la tierra, que me parece que está bien, pero que a veces nos dejamos de ver todo otro montón, todo el resto del mundo económico, donde se tejen cosas muy potentes y que hacen mucho a la forma en cómo se organiza el poder económico. Entonces, los principales capitales del Uruguay, si tienen tierra, la compraron después, pero empezaron primero en otro lado. ¿Sí? Parte de los grandes propietarios de la tierra en Uruguay, en realidad su capital empezó en otro lado, empezó en el comercio, empezó en la industria, empezó en la banca, y de ahí se diversificaban la tierra. Entonces, ato eso también con la pregunta esa de si tenemos si el país se maneja de la misma manera de Rivera hasta acá. Yo creo que no. Eso no quiere decir que, o sea, que sí, que no, digamos, ¿no? Que hay una desigualdad muy grande, sí, que los grupos, el poder económico está muy atado al poder político, sí, pero la dinámica tiene diferencias, ¿no? Me parece que tiene diferencias grandes. En primer lugar, porque la clase dominante del periodo de Rivera era una clase, o eran grupos que venían muy ligados al proceso de colonización y de independencia. Y en el Uruguay se da un fenómeno que es bastante particular, que es que si bien buena parte de esos linajes familiares siguen estando hasta el día de hoy, es cierto, pero hay una sustitución muy importante del poder económico en el siglo XIX, justamente de la mano de una camada fuerte de inmigración europea. ¿Sí? Entonces la clase dominante, a diferencia de otros lugares de América Latina, la clase dominante, el poder económico en Uruguay, tiene un fuerte cambio en el siglo XIX, ¿sí? De la mano de algunas oleadas migratorias, ¿sí? Y entonces los grandes apellidos del poder económico actual en Uruguay, no necesariamente vienen desde la colonia. Eso tiene que ver con la forma en que fue colonizado Uruguay, todo un montón de cosas más que capaz que no vienen mucho al caso. Lo otro es que digamos, hay que ver, esto hay que seguir analizándolo, me parece, pero hay que ver cómo se engancha esa oligarquía criolla, ¿no? O ese poder económico criollo o local o nacional, en el marco de esta globalización que estamos viviendo y con un avance muy fuerte del capital extranjero a nivel local
y con el desplazamiento de esos grupos empresariales de algunos sectores clave de la economía. Yo he nombrado la banca, el sector agroexportador, ¿no? Ahí el capital nacional se ve desplazado por capitales que son más concentrados, que vienen de afuera, que tienen mayor dotación tecnológica, mayores niveles de rentabilidad, y que desplazan al capital nacional a sectores más subordinados. Eso quiere decir, dejan de haber, el pobre capital nacional deja de no, sigue, pero cada vez es una burguesía, un poder económico que ocupa un lugar menos dominante en el aparato productivo nacional. ¿Sí? O sea, lo que explica la dinámica productiva y tecnológica del Uruguay es cada vez más el capital extranjero. Entonces, el capital nacional sigue siendo pieza de la desigualdad, sigue estando atado a determinados círculos de poder muy importantes, pero cada vez domina menos el motor de la economía. O sea que, por lo pronto, en el Uruguay hablar de una burguesía nacional, para mí es un pecado. Pero no sé, digamos, todo esto es interesante seguir pensándolo, ¿no? Es como parte de lo que hay que discutir, me parece, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Juan, Nancy, Nico. Sin duda quedan muchas reflexiones pendientes en torno a esto. Como se decía al principio, bueno, hoy es un día donde precisamente hay un paro nacional, cuestionando la manera en la que se ha resuelto precisamente temas fundamentales que hacen a nuestra cotidianidad, a nuestra vida, como es poder enfrentar la mercantilización de la vida, la criminalización de la pobreza, como lo hace la Ley de Urgente Consideración, y en ese sentido poner sobre la mesa justamente que las reivindicaciones por pan, por trabajo, por un techo digno, son cuestionadas precisamente en esta clave, ¿no? Quienes son los grandes sectores que especulan con la vivienda, aquellas empresas que de alguna manera conquistan los territorios y también cuestionan las demandas sobre soberanía alimentaria para poder pelear contra aquellos alimentos que envenenan y matan. Y bueno, y también lo vemos claramente en el marco de también la lucha por el derecho a la salud en este contexto de pandemia, que hemos logrado ver también estos rostros y estas sombras de los grandes poderes, y cómo eso ha afectado, nos ha afectado como civilización, ¿no? Entonces, bueno, simplemente agradecerles, compartirles que algunos mensajes de Facebook, donde saludan a las y los panelistas, dicen, es importante poder identificar las dimensiones que construyen riqueza y los sectores minoritarios que la concentran, instala el desafío de construir políticas públicas redistributivas. También hay otra persona que menciona, muy interesante el enfoque planteado por Nancy, en tanto desafío, en un enfoque de derechos y desde una perspectiva urbana. Interesante la tensión entre los procesos generados por los movimientos sociales en torno al derecho a la tierra y los procesos que se dan en Uruguay en torno a expresiones de sujetos colectivos y predios urbanos, fundamentalmente en torno al derecho a la vivienda y a vivir en comunidad. También está este saludo de poder reencantar a la gente, es lo que necesitamos, con ideas, diferentes proyectos y nuevas visualizaciones. Muy bien, la teóloga plantean, preguntan el tema de los libros, que ya va por la segunda edición, y bueno, un agradecimiento en general de quienes nos escucharon. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo compartido. Nos quedan resonando las reflexiones aquí vertidas y bueno, espero que podamos encontrarnos nuevamente para seguir intercambiando en un momento donde, como decía al principio, se necesita pensamiento, pero también se necesita mucha acción. Así que bueno, vamos arriba y bueno, bonita noche. Gracias. Chao, chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao.